Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal de Nature Academy, donde en esta ocasión vamos a ver cómo se prepara y se lleva a cabo una solución del colorante amarillo 5. Como te mencioné en videos anteriores, los colorantes que tú debes utilizar para uso cosmético, uso alimenticio o uso industrial, como limpiadores multiusos o limpiadores en general, tienen que ser aprobados por la FDA y tienen unas siglas que son FDC, que son básicamente apropiados para Food, Drug and Cosmetics, o sea, alimentos, cosméticos y medicamentos. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el amarillo 5, pero no lo vamos a solubilizar en agua. En esta ocasión vamos a solubilizarlo en glicerina, que es otra de las presentaciones que tú te puedes topar en el mercado, una solución en glicerina de tu colorante, y tiene ventajas o desventajas, eso lo puedes definir y decidir tú. Simplemente se disuelve completamente en agua, como el color azul o el rojo o el verde que vamos a ver también. Entonces no tiene ningún problema. La ventaja que puede presentar es que como es glicerina el medio solubilizante y no se contamina, no es necesario agregar un conservador extra, por lo cual es solamente adicionar el colorante y la glicerina y es todo. Tienes terminado tu colorante. Y de esa forma vas a poder dosificarlo en tu producto y ahí ya vas a ser un poco más precisa o preciso al contabilizar cuántas gotas necesitas de tu colorante para cierta cantidad. Al final de este video vamos a ver un poquito cómo se haría una solubilización ya de las gotas del colorante en 1 litro de agua para ver cuánto color aporta. Ahora, el amarillo pues es un color muy translúcido, es muy claro, entonces probablemente necesites usar más gotas de las que usamos en el otro video donde utilizamos el colorante azul. Muy bien, vamos a la mesa para que veas cómo se prepara. Bien, pues ya estamos aquí en nuestra mesa de trabajo y al igual que cuando hicimos la preparación del colorante azul, nuestro colorante amarillo, en este caso amarillo 5, viene en polvo. Entonces te lo voy a presentar para que veas cómo es que tiene un color pues no tan amarillo, más bien parece un color naranja. Al menos para mí es como un color naranja, aunque sabemos siempre que los hombres pues en eso de los colores tenemos varios problemas, ¿no? Entonces vamos a suponer que es como un color naranja. Vamos a preparar entonces una solución del colorante amarillo al 1% en nuestro vasito que tenemos acá, donde encendemos nuestra balanza. No importa si el vaso está previamente encima de la balanza o báscula cuando la encendemos. ¿Por qué? Porque cuando encienda va inmediatamente a tomar el 0 como referencia. Ahora, si quitamos el vaso, vamos a ver que nos va a dar el peso de lo que pesaba el vaso, 49 gramos. Si ponemos el vaso nuevamente, vemos que vuelve al 0. ¿De acuerdo? Entonces, pudimos haber también iniciar desde apagado, encendemos la balanza, o báscula, perdón, ponemos nuestro vaso, nos da los mismos 49.12 y taramos. Ahora sí, ya estamos en ceros. Vean cómo ya tengo mi pulgarcito manchado del amarillo. Es por eso que les recomiendo que siempre usemos guantes. Entonces vamos a tarar, giramos la balanza para yo poder pesar el gramo, ponemos aquí nuestro vasito, taramos y pesamos 1 gramo. Perfecto. Muy bien, entonces tapamos ahora sí nuestro colorante y lo ponemos a un lado. Vamos ahora a agregar la glicerina. Como esto es peso sobre volumen, vamos a ya no necesitar la balanza, la ponemos a un lado
y ahora vamos a completar a los 100 mililitros que dice aquí nuestro vasito. Entonces vamos a agregar glicerina. Y se empieza un poquito a disolver. No sé si alcances a percibir cómo el amarillo o el color naranja del polvo se empieza a hacer un amarillo muy brilloso, muy luminoso. ¿Pudiste haber puesto primero la glicerina antes del colorante? Sin duda, no representa ningún problema. No pasa nada, tú pudiste haber hecho primero eso, pero la diferencia radica principalmente en que si yo hubiera agregado primero la glicerina, cuando yo agrego el colorante, pues el volumen subiría un poco. Muy bien, entonces ahora vamos a disolver. Vamos a agitar lentamente. Y vamos a... Esto se siente un poquito como si fuera un poco de miel, un poquito espeso, un poquito viscoso. Pero fíjate cómo se disuelve perfectamente. Ahí quedan todavía algunos grumos, los tenemos que deshacer por completo. Como te comentaba, uno de los beneficios de trabajar con colorantes base glicerina es que la glicerina, pues, punto número 1, no se contamina y punto número 2, no se evapora. Sin embargo, si tu recipiente en el cual dejaste guardado el colorante no está bien tapado, la glicerina es higroscópica. Eso quiere decir que captura humedad del ambiente. O sea, que puede ser un problema porque probablemente como hoy estamos iniciando en 100 mililitros y si yo no dejo bien tapado el recipiente, pues al cabo de unas 2 semanas termine teniendo 110 mililitros, por ejemplo. Eso quiere decir que aumentó el volumen porque adquirió humedad del ambiente y eso no es bueno. No debemos permitir que se nos contamine ninguno de nuestros productos ni materias primas. Es por ello que siempre debemos de mantenerlos en un lugar fresco, seco, alejados de la luz solar directa y en un recipiente bien cerrado. Vemos como esto ya está casi completamente disuelto. Ya está. Bien, ahora vamos a hacer nuestra prueba del colorante. Para ello traje un vaso de 1 litro de agua y vamos a trabajar con el colorante que acabamos de realizar. Vamos a tomar un gotero y vamos a ver con cuántas gotas más o menos tenemos un color aceptable en nuestro litro de agua. Vamos allá. Listo, pues tenemos aquí nuestro colorante, que no he sacado la espátula, ahí la vamos a dejar, nuestro litro de agua, un gotero y una espátula con la que vamos a agitar. Vamos a sumergir el gotero y vamos a ver qué resultado tenemos con 3 gotas de amarillo. Tres gotas. Y como puedes ver, todo se va al fondo, pero la glicerina es completamente soluble en agua. Entonces no hay ningún problema, todo se va a solubilizar y va a teñir perfectamente nuestra solución. Veamos que con 3 gotas es un amarillo bastante translúcido, por lo que pues yo sugeriría agregar más gotas. Vamos de 3 en 3, como lo hicimos ya en un experimento anterior. Llevamos 6 en total. Vamos a agregar las últimas 4 gotas para que sean un total de 10. Si te fijas, llevamos 10 gotas y creo que ya es un color amarillo aceptable. ¿Podríamos agregar más? Sí,
Te recuerdo que el amarillo es un color, digamos, débil. Es muy susceptible a la luz, entonces necesitaríamos agregar mucho más colorante, probablemente alrededor de unas 10 gotas más para tener un total de 20. Sin embargo, si nosotros hubiéramos querido agregar el colorante en polvo, hubiera sido muy difícil pesar esa cantidad de colorante. Si te fijas, solamente 1 gramo fue para 100 mililitros. ¿Cuánto realmente estoy llevando en 10 gotas? Entonces es muy complicado tomar esa medida y es por eso que es preferible utilizarlos disueltos los colorantes. Vamos a hacer el experimento que hicimos con el colorante azul. ¿Qué hicimos en esa ocasión, en ese video? Bueno, pues que nosotros coloreamos y teñimos esta agua de 1 litro, donde si nosotros decíamos que ya el color era suficientemente agradable para el producto, yo les decía que no es importante que colorees el lote total, sino que colorees pensando en la cantidad que vas a entregar a la gente, que vas a entregar a tu público, que vas a entregar a tu cliente, puesto que cuando lo envases acá, el color se pierde mucho. Veamos cómo funciona aquí. Pegamos boca con boca y hacemos el trasvase de 100 mililitros. Listo, tenemos 100 mililitros y observa cómo el color amarillo del vaso de 100 mililitros se ve mucho más claro que el envase grande. ¿Lo alcanzas a percibir? Bien, pues entonces por eso yo te menciono que hay que pensar y colorear pensando en el envase pequeño donde va a ir tu producto final. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos un verde? Previamente ya habíamos realizado el color azul. Vamos a agregar unas gotas de nuestro colorante azul para obtener el verde, que también lo podemos encontrar en productos de limpieza principalmente. Vamos con una gota a ver qué tal. Observa cómo ya el verde se está obteniendo. No es suficiente, agregamos otra gota. Si te fijas, este litro de agua lleva 10 gotas de amarillo y 2 gotas de azul y obtenemos este verde. ¿Te gustaría tenerlo un poco más fuerte? Agrega un poquito más de amarillo o agrega un poquito más de azul. Como te recuerdo, el amarillo es muy tenue la forma en la que colora. Pero ya con esto puedes tener un color verde bastante aceptable. Bien, pues ahí tuviste cómo se hace la solución de un colorante amarillo, en este caso en glicerina. Lo puedes utilizar de igual forma que todos los colorantes que ya conozcas que vienen en formato líquido, pero recuerda que cuando tú compras la materia prima, el producto viene en polvo. Por lo cual, si tú compras colorantes líquidos, solamente que sepas que te están vendiendo un producto diluido y muy probablemente no te estén diciendo en qué porcentaje de dilución va ese colorante. Por eso mi recomendación es siempre cómpralos en polvo y prepara tú tus propias diluciones. Ya vimos cómo se hace el amarillo, pusimos ahí una combinación con azul para obtener un verde, que también es muy común en productos cosméticos y productos de limpieza principalmente. Entonces vamos a vernos en un siguiente video para ver otro color en otro formato de otro solubilizante. Sin más, te dejo información aquí abajo de nuestros cursos. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita para que te avise de nuestros nuevos videos y nos vemos en uno próximo.